Bien, bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Economía. Hoy vamos a tomar el tema de dinero, las funciones del dinero y luego nos ubicaremos en el papel de la autoridad monetaria, el Banco Central, para en la próxima clase trabajar aspectos del mercado monetario y cómo esto influye y se vincula con los modelos que hemos estado tratando, el modelo clásico y el modelo keynesiano, de manera de identificar el accionar de las políticas, tanto monetaria y vamos a retomar la política fiscal, para darle cierre y estar preparados en las próximas semanas para el parcial. Recuerden que va a ser el día 12 de junio. Seguramente repetiremos el horario para evitar complicaciones de las 16 horas. Todavía no está confirmado, pero bueno, me adelanto a hacer el comentario. Por otra parte, ustedes ya están al tanto que el lunes 31 van a tener evaluación sobre el modelo y cuentas nacionales, el modelo completo. Luego van a trabajar sobre eso y a posteriori estimo que no vamos a tener posibilidad de otro test adicional. Esto es que en la segunda parte vamos a contar con 2 notas más la nota del parcial. ¿Sí? Bien, dicho esto, ¿qué es la clave a saber del modelo de renta-gasto, profe? Porque me está costando. Luciano. La clave, buen punto. La pregunta del millón del modelo es: ¿cuáles son las condiciones bajo las que se determina la renta de equilibrio, dada las distintas posibilidades con un modelo cerrado, un modelo simple o incorporando el sector público en la política fiscal y el sector externo para identificar el accionar de las exportaciones netas dentro del modelo? Dicho eso, que es en definitiva la pregunta a resolver, lo que importa entender es cuáles son los supuestos que se utiliza para cada una de las funciones que estás incorporando en el modelo. La mayoría de los supuestos tienden a reflejar un comportamiento exógeno o una decisión autónoma. Esto es por el lado de la inversión, por el lado del gasto público, las exportaciones del resto del mundo. Y hay que centrarse en la función consumo, que es la que incorpora el concepto de la renta disponible, y cuando incorporamos el sector externo, en la función de importaciones, que refleja las ventas, las ventas del resto del mundo, es decir, nuestras compras hacia el resto del mundo, que están directamente asociadas con nuestro nivel de riqueza. Entonces, a partir de allí, la operatoria del modelo nos lleva a encontrar un motor del proceso de generación de riqueza que está focalizado en el llamado multiplicador del gasto, multiplicador de la inversión, depende, los textos lo pueden llamar de distintas maneras, pero sigue siendo el proceso que genera la secuencia de rondas de gasto
que se generan a partir de la decisión del sector privado o del sector público, según sea lo que estés incorporando, y a partir de esas rondas de gasto, cómo se produce la generación de bienes y servicios, recordando que la relación, el pensamiento keynesiano está mostrando que la demanda agregada, la decisión de los agentes económicos, es la que determina la renta efectiva. Es por eso que estamos buscando en el modelo cómo a partir de esas decisiones de los agentes se produce el Producto Bruto de Equilibrio o la renta de equilibrio. El componente clave de ese multiplicador es la propensión marginal a consumir, que refleja las decisiones de gasto de las familias sobre cada peso, sobre cada unidad monetaria adicional o sobre cada ingreso adicional para marcarlo, o su complemento, que es la propensión marginal a ahorrar, mostrándonos que cuanto mayores son las fugas, digamos, la propensión marginal a ahorrar, cuanto mayor es la fuga de fondos de este circuito económico, menor va a ser el multiplicador, o sea, menos rondas de gasto va a dar la economía, menos giros va a dar la economía. Por el contrario, y por eso la importancia de la propensión marginal al consumir, cuanto mayor es esta, cuanto más en tu cabeza ubícalo como la sociedad del consumo, cuanto más consumistas somos, en base a los principios de este modelo, mayor será la generación de riqueza. Y esta sería la idea. Por eso, también, si lo vinculamos con la realidad, nos encontramos particularmente nuestros gobernantes en distintos momentos del tiempo, cómo han impulsado a la sociedad, digamos, a los argentinos, al consumo. Han impulsado fuertemente a que consuman, y esto va en detrimento del ahorro. Pero, de vuelta, enfocándonos en que existe desempleo, existe cierto grado de rigidez en los precios, y allí entonces ustedes verán la diferencia entre la realidad y el concepto de la teoría, porque la rigidez en los precios, que es válida cuando existe un alto nivel de desempleo, en particular en nuestra situación, en los últimos tiempos, eso, la realidad argentina, eso no se ha verificado. Entonces, ahí tenemos el problema de el comportamiento keynesiano versus el comportamiento o el resultado clásico de cuanto mayor cantidad de dinero hay en la economía y no hay más bienes y servicios, termina generándose procesos inflacionarios. Pero, reitero, el núcleo está en la propensión marginal a consumir, con sus distintas modificaciones a partir de la incorporación de los impuestos proporcionales a la renta o de la propensión marginal a importar. En todos los casos, lo que eso significa es que habrá menos cantidad de fondos para gastar en el circuito. En el caso de los impuestos proporcionales, porque se los pagamos al gobierno, por lo tanto, tenemos menos renta disponible. Y en el caso de la propensión marginal a importar, porque salen del país para incorporar bienes importados. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, la relevancia de las distintas interpretaciones a partir del
pensamiento clásico o el pensamiento versus el pensamiento keynesiano, en términos de el llamado presupuesto de equilibrio y entendiendo decisiones de gasto público solventadas en igualdad con la recaudación tributaria. El pensamiento clásico muestra que eso no modifica la actividad, no modifica el nivel de renta potencial de la economía, el nivel de productos brutos generados, no lo modifica, simplemente hace el cambio entre el que paga el impuesto y el que recibe, como si fueran las transferencias, un cambio de situación entre los individuos, pero que no se generan más bienes y servicios. Por el contrario, el pensamiento keynesiano, a través del modelo con impuestos de cuantía fija, nos muestra que hay una incidencia en términos de la generación de una mejora de la actividad económica porque existen factores productivos que están desempleados que en la medida que el gasto gubernamental acciona en forma directa sobre la actividad económica, esto es, te contrato, yo soy el gobierno, digo, te contrato Luciano, es un hecho directo, frente a el impacto que tiene el cobrar el impuesto, porque como marcábamos, cobrar el impuesto implica que dejamos de gastar la parte proporcional en función de la propensión marginal a consumir que íbamos a gastar de ese impuesto. Entonces, la diferencia entre el Estado que gasta en forma directa 1.000 y la recaudación tributaria de 1.000, que incide en la demanda agregada con una disminución de la propensión marginal a consumir sobre esos 1.000. Entonces, hay una diferencia. Esa diferencia, en nuestro caso, en nuestros ejemplos, era 250 que quedaban, el 25%, es la que gira en la economía de manera tal de poder generar por lo menos una vez, como digo, en el esquema del presupuesto equilibrado, una vez una mejora en la actividad económica. Este es un planteo, digamos, de la discusión entre clásicos y keynesianos. Y el otro planteo que ustedes tenían dando vuelta allí tiene que ver con la paradoja de la frugalidad, otra situación donde el pensamiento clásico nos induce a ahorrar para invertir en el futuro, es decir, para generar una mayor capacidad de gasto a posteriori, frente al esquema keynesiano que al observar la mirada de conjunto identifica lo que, recordando nuestras primeras clases, una falacia de composición, es decir, lo que es bueno para uno, ahorrar para tener más, no es bueno para el conjunto porque se genera una caída de la actividad económica. Y entonces esa caída de la actividad económica trae como resultado un menor Producto Bruto, pero, y como siempre aparece el resultado paradójico, se manifiesta en el mismo nivel de ahorro. Y uno dice, ¿y por qué si la gente quiere ahorrar más? Claro, pero termina ahorrando lo mismo porque en este esquema la demanda agregada por medio de la inversión es la que determina cuánto se va a terminar ahorrando. Esa es la secuencia en la que está organizado el pensamiento keynesiano. Entonces, si los empresarios están demandando bienes y servicios bienes de capital por 1.000, no va a haber otra posibilidad que el ahorro de la economía sea 1.000, porque eso es, en este esquema cerrado, lo que equilibra todas las cuentas, ¿no? Para decirlo de una manera. Entonces, ese es otra situación de enfrentamiento. Entonces, ahí tenés distintas cuestiones.
Detrás de eso, Luciano, no te queda otra que papel y lápiz, porque tal vez te interpreto la dificultad que tiene que ver con fórmulas. Si algo te he seguido en este curso, veo que viene por ahí el tema, o por lo menos es la interpretación que hago. Pero no te queda otra. Esto es papel y lápiz para tratar de identificar cálculo, cálculo y más cálculo. Ustedes ahí ven, pero ¿y la interpretación de ese cálculo? Entonces, todo lo que te acabo de dar es, de alguna manera, la interpretación de las distintas situaciones. Pero para eso tengo que calcularla. Como cierre, la condición de equilibrio de todo el modelo, que es siempre la manera alternativa de poder ver si lo que hice está bien, y es algo que es obligado a hacerlo, porque es la única manera de saber si está bien. Y es que, como decíamos, los ingresos que se requieren para que la rueda funcione tienen que ser iguales a los flujos de salida, las fugas, en términos keynesianos de la teoría, las fugas para poder alimentar el mercado financiero, es decir, el ámbito en el cual, ahora lo vamos a mirar, se pueden conseguir los fondos necesarios para hacer lo que quiero hacer. Entonces, que la inversión, el gasto público, las importaciones requieren los fondos generados por el ahorro privado, los impuestos pagados y, perdón, las exportaciones en el primer caso y las importaciones como salida de fondos del sistema. Ese es el otro esquema. No sé, Luciano, a ver, perfecto, buenísimo, entendí bien para Rosario. Otra pregunta, profe, ¿por qué se toman más las decisiones por el lado de la tasa real de interés y no por la tasa nominal de interés? Perfecto, excelente pregunta, Luciano. Vamos al banco, ahora, si podemos, todavía está abierto, y vamos a constituir un plazo fijo. Seguramente tenés a disposición, no sé, 10.000 pesos, y vamos al banco y hacemos un plazo fijo al 30%, que es más o menos la tasa que debe estar en el banco. Entonces el cajero te va a decir, o por home banking, por donde vos quieras, al 30%, y lo vamos a dejar un año. Entonces, 10.000 pesos al 30% en un año te va a dar el 30% de 3.000, de 10.000 son 3.000 pesos. Entonces, en un año vos vas a tener los 10.000 pesos que pusiste ahora más 3.000 pesos que son el resultado. Y vos decís, genial, me gané 3.000 pesitos, perfecto. Resulta que hoy vos sabés que con precio del pasado, no importa, pero con los 10.000 pesos te compras chupetines, caramelitos, de que valen un peso. Te vas a comprar 10.000. Por lo tanto, el año que viene, al 30%, te podrías comprar 13.000, dado que los chupetines seguirían valiendo un peso. Pero resulta que la inflación esperada, según los últimos datos, de hecho ya se modificó, pero vamos a usar la que conversábamos antes, la inflación esperada para un año es 40%. Entonces, dentro de un año, el precio de los chupetines promedio ya dejó de ser un peso, pasó a ser un peso 40. Esto significa que vos, que dejaste tu dinero para cobrar 3.000 pesos de intereses, creyendo que ibas a poder comprar 3.000 chupetines más, en realidad no vas a poder comprar 3.000 chupetines más. Vas a poder comprar 10 puntos porcentuales menos, porque la tasa de interés nominal es 30%, pero la tasa de inflación esperada es 40%. O sea, el dinero que vos obtenés, que te rindió 30%, pero en términos de poder de compra, no te va a permitir comprar lo mismo que hoy, más 30%, sino lo que surja de la diferencia. Vas a poder comprar menos. Desde el punto de vista del ahorrista, es el peor de los mundos, porque te darás cuenta
que estás dejando dinero inmovilizado para que en un año puedas comprar menos que hoy, cuando tu idea es querer comprar más que hoy. Desde el punto de vista del decisor, del que tiene que decidir una inversión, es al revés, porque vos decís, wow, resulta que me van a dar dinero al 30%, o sea que dentro de un año me prestaron 10.000 pesos y yo voy a pagar 30% de interés en un año, o sea, voy a pagar los 3.000 pesos, pero resulta que los bienes que hago yo, que resulta que soy el productor de los chupetines, van a valer, en lugar de un peso que valen hoy, un peso con 40. ¿Sí? De vuelta, la idea es que desde el punto de vista del productor, tomar la decisión descontando la inflación con la tasa real. Exacto, porque la tasa real es la que define el nivel de inversión, no la tasa nominal. Para Melanie, lo que estoy planteando es el concepto de la decisión del lado del inversor, que si consigue fondos al 30%, al igual, hagámoslo fácil, en un segundo más voy a dar dinero y van a ver las diferencias, pero no importa. Hagámoslo fácil. Ustedes como ahorristas fueron y dejaron su dinero al 30%. Bueno, yo como inversor necesito un crédito y voy a buscar ese dinero y me lo cobran al 30%, para hacerla fácil. Resulta que los chupetines que ustedes compran a un peso, no es que le convenga a Luciano, ahora voy, los chupetines que valen un peso van a valer un peso 40. Por lo tanto, a mí como inversor, que compré una máquina y que soy el que hace los chupetines, lo que hoy valía un peso, lo voy a poder vender un peso con 40. Pero yo tengo que devolver un crédito cuya tasa de interés aumentó, o sea, es 30%. Esto es, el precio de los chupetines me sobra, me da dinero adicional para poder pagar la tasa de interés y me queda resto. Esto significa que la tasa real de interés que estoy enfrentando es negativa. Luciano, por lógica, es cierto que te conviene, o sea, te conviene, vos vas a buscar la menor tasa real posible. Yo en este caso la estoy haciendo bien extrema, porque de hecho en este momento el gobierno ofrece préstamos al 28%, está ofreciendo préstamos, como lo vamos a ver en un segundo, al 28%, de nuevo, 30% para ser redondo, con una inflación esperada del 40%. O sea, el productor de lo que sea al cual le ofrecen ese crédito, dependiendo sus expectativas, la otra determinante de la función de inversión, definirá si le conviene tomar el crédito o no. Ustedes dirán, bueno, profesor, pero si la tasa real es negativa, así como viene, ¿cómo no le va a convenir? De vuelta, ¿cuáles son las expectativas? Tasa real de interés ya les he mostrado negativa, les he demostrado con varias placas que ha sido negativa durante muchísimo tiempo. Sin embargo, la inversión no aumentó. ¿Y por qué no aumentó? Bueno, pero ahí viene la otra parte, las expectativas. Si las expectativas sobre lo que va a ocurrir con el gobierno, con el entorno, con la situación mundial, con lo que quieran, con lo que tenga que ver, no son observadas por el inversor, por el empresario, de una manera positiva, no va a invertir, porque entiende que no va a poder cobrar el precio que quiere. Por ejemplo, se decide que los chupetines son un bien esencial y por lo tanto el precio de los chupetines va a estar controlado. Es más, en lugar de un peso va a tener que valer 90 centavos. Piensen si ocurriera eso. El empresario que decidió embarcarse en el crédito para tomar dinero para hacer más chupetines, en el medio del camino se da cuenta que le dieron vuelta a los negocios. Bueno, esto, que parece un juego, es parte de nuestra realidad varias veces. Por lo tanto, los empresarios, si bien enfrentan
muchas veces tasa de interés real negativa, no necesariamente han decidido invertir. Salvo en negocios, piensen ustedes, aquel que compró, te tomó dinero para comprar ganado, porque iba a exportar, porque de hecho tiene un negocio de exportación a China, esto es real. No puede exportar. Así de simple. Entonces, es así de simple. No puede exportar. Las últimas medidas. Bueno, por 30 días. Está bien, pero no puede exportar. No puede cumplir. Si no puede cumplir, el crédito que tomó, aún con tasa real negativa, esa pérdida. Es decir, va a tener problemas. Digo para que vean el conjunto. No, no, esto no quiere decir que, o sea, simplemente para que entiendan la realidad, cómo pensarla a la luz de todo lo que manejamos. ¿Sí? Por eso digo, ¿le conviene? Sí, en parte. Sí, en parte. La menor tasa real de interés es la que genera mayor cantidad de negocios. ¿Por qué? Y porque el esfuerzo para pagar el crédito va a ser menor, porque la tasa real es menor. Eso es por definición. ¿Eh? Por eso la función de inversión tiene una pendiente negativa ante esa situación. Aumenta la tasa real de interés, cae la demanda de inversión planeada. ¿Está? Esa es la idea. Bueno, ok. ¿Algún otro que tenga dudas con esto? Melanie, ¿te sirvió lo que dije o quedó algo sin ver? Bueno, ok. Entonces vamos a entrar en el concepto de dinero. ¿No hay nadie más que tenga dudas sobre esto? Bien, avancemos. Bueno, cuando podamos. Los temas de dinero, particularmente en este caso están tomados del texto de Mankit, pero son similares a lo que tienen en Samuelson, a lo que tienen en Mochoni Becker, Parkin en la parte de macroeconomía. No hay mayores diferencias, como siempre les digo. La particularidad de lo que vamos a trabajar es la idea de la incorporación del dinero, las funciones que cumple el dinero en la economía, recordando que el principio de nuestra historia era el trueque, y el trueque requiere el intercambio entre dos personas que coincidan la doble necesidad, de tener un bien que le interese al otro y el otro tener un bien que le interese al primero. Esto es la confluencia de la doble necesidad. Bueno, como esto ya lo hemos conversado y es eh, claramente ineficiente por la pérdida de tiempo para poder identificar quién tiene lo que necesito y bla, 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 entonces surge el concepto, la búsqueda por parte del hombre de la manera de resolver esto, que el intercambio se pudiera hacer en forma directa, que no estuviera dependiendo de la coincidencia de necesidades. Entonces, digamos, el uso, digamos, sea aceptado para quien todo lo entrega, entonces permite que el comercio comercial esté asociado a entrego un algo al que vamos a llamar dinero a cambio de la cosa que necesito. No necesito entregarle algo a cambio, otra cosa. Por eso eh, es relevante el desarrollo del concepto. En definitiva, el dinero es el medio de cambio comúnmente aceptado, en cualquier economía lo van a ver como una de las tantas definiciones, para medio de cambio comúnmente aceptado por parte de los individuos en una economía para eh, obtener bienes y servicios. Para que algo sea entendido como dinero, tiene que cumplir con un conjunto de funciones. Esto es que sea un medio de cambio, que sirva como unidad de cuenta,
ahora lo vemos, ¿no? Que sea un depósito de valor y que nos proporcione la liquidez. Entendiendo que sea medio de cambio es porque es lo que permite entregarle al vendedor, digamos, al comprador, el comprador al vendedor, entrega esto a lo que llamamos dinero y puede obtener bienes y servicios a cambio. Entonces, la primera función es, noten que todavía no sabemos qué es esto, pero es un acuerdo por el cual todos entendemos que esto, lo que eso sea, sirve para entregarlo y que a cambio me den bienes y servicios. Por eso, como medio de cambio. La segunda cuestión es que sirva como unidad de cuenta. Esto es, que podamos expresar los bienes, perdón, los precios de los bienes en, en este concepto, de nuevo, dinero. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos resolver ir a la verdulería y comprar peras y tomates y sumarlas y el resultado sea lo que le tenemos que pagar al verdulero. Pero en definitiva, eso surge de la expresión monetaria entendida como el precio del tomate, el precio de las peras y lo que demás sea. Entonces, ahí tengo unidad de cuenta. Si no tuviéramos unidad de cuenta, no tendría sentido hablar de dinero porque cada cosa estaría medida de una manera diferente y no nos podríamos poner de acuerdo. La tercera función, y tal vez la clave, es la de ser depósito de valor y también patrón de pago diferido, para agregarle. Depósito de valor quiere decir que por medio de este concepto le puedo transferir poder adquisitivo desde el momento presente al momento futuro, lo que recién conversábamos con Luciano, de ir y dejar nuestro dinero en el banco y permitir en el futuro que eso, tener más poder de compra, o sea, más unidades, o si se quiere, que eh, no pierda valor y entonces que una unidad monetaria siga sirviendo para comprar la misma cantidad de bienes, tanto hoy como en el futuro. Eso también es el signo de depósito de valor. En igual sentido, eh, el concepto de patrón de pago diferido está asociado a que puedo constituir una deuda, un crédito por un lado, una deuda por el otro lado, en moneda, y que eso tenga sentido porque cuando cobre ese crédito, o sea, cuando me paguen, de los dos lados, lo que recibo a cambio sigue siendo útil, sigue siendo valioso para comprar bienes y servicios. Entonces, depósito de valor, patrón de pago diferido, son las claves por las cuales, en gran medida, nuestra moneda tiene dificultades y los argentinos, en muchos momentos de nuestra historia, hemos perdido digamos, el interés en tener nuestra moneda. Ustedes piensen, vamos a ver, que desde principios del siglo XX hasta ahora, nuestra moneda ha perdido 13 ceros en su denominación. De la primera denominación, moneda nacional, a esta, peso, hay una diferencia de 13 ceros, que ha ido desvalorizándose nuestra moneda. Entonces ahí tenemos situaciones. También esto sirve para pensar en qué mantenemos nuestra riqueza. Si el dinero es depósito de valor, ustedes bien podrían decirme, como eh, tengo la habitación llena de monedas, llena de dinero. ¿Por qué? Bueno, porque sé que este dinero me sirve hoy y mañana.
Por el contrario, ustedes podrán decir, no, bueno, si no cumple una función de depósito de valor, me convendrá tener mi riqueza en otros activos. Y entonces decidiré tener propiedades, decidiré tener oro, decidiré tener, como algunos en este momento, criptomonedas, cualquier otra alternativa a tener moneda en mi poder. Por último, la idea de la liquidez está asociada a que el dinero nos permite rápidamente acceder a cualquier bien, o sea, lo podemos convertir en cualquier tipo de activo y por ende es el que mayor liquidez tiene. Por el contrario, piensen si ustedes estuvieran guardando su riqueza en propiedades, hasta que puedan vender la propiedad y puedan hacerse del dinero para comprar 1 kilo de tomates, pasa un tiempo. Entonces, para identificar el concepto de liquidez tiene que ver con esa rapidez con la cual podemos transformar este concepto en bienes y servicios. En función de eso es por lo cual siempre estamos analizando cómo guardar nuestra riqueza en función de la liquidez y el depósito de valor. O sea, cuánto necesito para el aquí y ahora rápidamente y cuánto necesito para pensar en el futuro. Bueno, este es el análisis continuo que hacemos de cómo manejar nuestra riqueza, cualquiera sea, no importa. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista histórico, esta idea de dinero tuvo dos grandes momentos, que es el comienzo, cuando se busca salirse del trueque y entrar en este concepto de dinero que, como digo, el principio de los tiempos se traduce en haber usado como dinero algo que también fuera útil per se. Esto es, en términos contables, que tuviese valor de cambio y valor de uso. Valor de uso, porque lo puedo usar, y valor de cambio, que sirviera para el intercambio. Entonces, cuando pensamos en esa idea, surge la definición del dinero mercancía. Entonces, ese dinero mercancía, entendido como cualquier bien que cumpliera algunas características, intermediación financiera, y es transformar activos sin liquidez en activos líquidos, quiere decir que sea sin liquidez. Ahora te lo planteo. La idea de que sin liquidez es lo que decía recién Martina, de la facilidad con la cual puedo acceder a bienes y servicios a partir de el activo que tengo. Reitero, si vos tenés una propiedad o tenés una acción de una empresa que se mueve muy poco en el mercado, te va a costar hacerla dinero rápidamente frente a otras acciones u otros activos. Pensá en este momento, valga el ejemplo de el Bitcoin o las criptomonedas, y entonces que rápidamente puedo transformarlo en dinero y con ello acceder a la compra de bienes y servicios. A partir de allí, Martina, aparece la idea. ¿Se ve lo que digo? Esa es la idea de la liquidez. ¿Sí? Claro, si no entendía la parte de sin liquidez, o sea, pero creo que lo entendí ahora. Sin liquidez es eso, es que no lo podés transformar rápidamente. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces,
Buenísimo, gracias. ¿Ok? Bien. Entonces, el tema del dinero mercancía, basado en el valor de uso, la sal, ejemplos históricos, ¿no? La sal, las piedras preciosas, las especias, em, en a lo largo del tiempo, el chocolate en épocas de guerra, los soldados en la Segunda Guerra Mundial usaban chocolate para intercambiar cuando estaban en Europa, los cigarrillos en el sistema carcelario, las tarjetas prepagas para hablar por teléfono, que también se usan en el sistema carcelario como forma de dinero, porque no tiene sentido andar con moneda, dado que no hay posibilidad de gastar esa moneda dentro del sistema, entonces se usan alternativas. Cuando esta dinero mercancía, la mirada más común es la emisión, la acuñación de monedas, monedas de oro y plata, que eran tal vez el metal precioso más utilizado y que por lo tanto representaban la figura del gobernante de turno, llámese el emperador, el rey, o cualquier otro que fuera el que estuviera detrás de la emisión de esa moneda que valía por su peso. Y así la importancia de las distintas unidades monetarias y el respaldo en metal precioso, el concepto de dinero mercancía. Esto ustedes en la teoría también lo van a ver como el concepto del patrón oro, el respaldo, particularmente en oro, de las monedas para demostrar el poderío del emisor, el poderío de la comunidad emisora, llámese país, llámese imperio, llámese reinado, lo que sea, reino, perdón, lo que sea. Ahora bien, cuando avanza el tiempo, siempre planteo lo mismo, el poderoso de turno busca más poder y para buscar más poder necesito conquista, necesito territorio. Y para conseguir territorio necesito ejército y los ejércitos siempre fueron pagos. Por lo tanto, necesito tener moneda para pagar. Pero el problema era la restricción, porque una de las claves del dinero mercancía es que sea escaso, sea difícil de conseguir, y otra es que haya homogeneidad, todas las unidades sean iguales, y que sea transportable, ¿no? Por supuesto. Entonces, al surgir esta cuestión de necesito más dinero, el poderoso de turno se encuentra con el problema, no hay más metal precioso, hay dificultades para conseguirlo, y por ende comienza a hacer alteraciones en la ley, en la relación de metal precioso con otras aleaciones para darle forma a la moneda que quieran, basada en el oro o basada en la plata. Por ende, la cantidad de oro y plata dentro de cada moneda era diferente, estaba en alguna medida falsificando la moneda. Pero esto lo hacía sin que la sociedad lo supiera. En la medida que la sociedad comienza a darse cuenta que hay monedas que son buenas y hay monedas que son malas, lo que hace toda sociedad es hacer circular la moneda mala y quedarse con la moneda buena. Eso en teoría económica se conoce como la ley de Gresham, que es el planteo la moneda mala saca, digamos, es la que circula y las personas nos quedamos en nuestro poder con la moneda buena. Cuando esta situación se hace evidente, lo que pasa a tener sentido es que ya la moneda mala no tenía respaldo
respaldo en metal, el metal precioso, como la moneda buena sí lo tenía. Entonces, ¿qué deciden hacer los gobernantes? Pasan a identificar que la moneda es válida en tanto y en cuanto está respaldada por el emisor. Esto es por el rey, por el emperador, o sea, está respaldada por el emisor. Noten que cambia la figura de el respaldo está dado por la cantidad de metal precioso que tenga a el respaldo está dado por quien lo emite. Al aparecer esa figura, entonces surge el segundo concepto del dinero, que es el dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el gobernante es, téngame confianza, porque soy yo el que respaldo esta moneda. Esta moneda sirve en tanto y en cuanto yo me hago cargo. Y el concepto de confianza, la voz latina, es fiducia. Entonces, el dinero fiduciario lo que refleja es la confianza que nosotros tenemos. Hoy por hoy, todas las monedas en el planeta son monedas fiduciarias. Todo el dinero que existe en el planeta, sin importar quién lo emita, todos refieren al mismo concepto, la confianza que tenemos en el emisor. En función de esa confianza es que decidimos demandar o no demandar ese dinero, quedárnoslo o no. Por eso hemos conversado tantas veces sobre la emisión monetaria y el efecto que eso tiene sobre los precios, la confiabilidad. Pero todo tiene que ver con la misma idea. En base a esto, uno puede decir, bueno, perfecto, ya tengo la idea de dinero, dinero mercancía, dinero fiduciario, las funciones que deben cumplir. Y entonces aparece la pregunta de, bueno, pero ¿cuánto dinero hay? ¿Cuál es la oferta monetaria? ¿Cuánto dinero hay? Si lo pensamos en términos bien, digamos, en los momentos del pasado, la cantidad de monedas que hay es todo el dinero que hay. De vuelta, todas las monedas emitidas, acuñadas por un gobierno, reflejan todas las monedas que hay. Esto no hay duda. Punto. O sea, allí se terminó. Pero claro, ¿qué pasa? Si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿cuánto dinero tenés? Ustedes me dirán, en el bolsillo tengo, no sé, 500 pesos. Bárbaro, ¿eso es todo el dinero que tenés? No, no, tengo una cuenta, tengo en el banco 100.000 pesos. O sea, en la mano tengo 500 pesos, pero en el banco tengo 100.000 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero tenés? Y 100.000 que tengo en el banco más 500 pesos. 100.000, 500. Perfecto. Entonces, fíjense que si esa pregunta se las hago a todos, ustedes dirán, bueno, claro, tenemos el dinero en la mano, el dinero físico, pero también tenemos dinero en las cuentas bancarias. Entonces aparece la figura de pensar la oferta monetaria a partir de, o sea, el total de dinero que hay en una economía, a partir de el dinero que tenemos en nuestro poder, dinero físico, el efectivo, el circulante, los billetes y monedas, son todas formas alternativas de decir lo mismo, más el total de depósitos que tenemos en los bancos. Ahora vamos a ver la aparición de los bancos, pero digamos, me adelanto con esta idea. Cuando pensamos en el total de depósitos que hay en los bancos, podemos, seguramente ustedes tendrán presente, que hay distintos tipos de depósitos. O sea, los distintos tipos de depósitos, ¿cuáles son? Bueno, el más
el más básico es el depósito en cuenta corriente, o sea, a la vista. El depósito a la vista es el que yo puedo obtener ese dinero por medio de un cheque. Está en cuenta corriente, emito un cheque, usted dirá, no, mire, cheque no se usa más. No se usa más porque es caro, pero las empresas siguen usando cheques para operaciones. Pero, reitero, el dinero en cuenta corriente es el que más rápido puede ser líquido, como planteaba Martina, es decir, en grados de liquidez. El segundo depósito, o sea, el segundo tipo de cuenta que ustedes seguramente conocen, es la cuenta en caja de ahorro. Si la cuenta en caja de ahorro, ¿qué me dice? Que yo puedo retirar hasta una determinada cantidad por día, que para hacerlo tengo que tener ciertas condiciones, tengo que tener tarjeta de débito, o tengo que tener una tarjeta en particular, o tengo que ir al banco y pedir dinero, pero la liquidez que tiene la caja de ahorro es menor a la liquidez que tiene los depósitos a la vista o en cuenta corriente, porque tienen restricciones. El tercer tipo de depósito es el depósito a plazo. El depósito a plazos tiene una restricción. Debe cumplimentarse el periodo por el cual inmovilizamos el dinero y a partir, cuando ese se venza, yo puedo recuperar el dinero. Hay plazos, hay depósitos que pueden ser modificados antes del final del periodo, pero en rigor es la misma idea. Con un plazo máximo, que es los 365 días. Entonces, en función de esto, yo puedo analizar, fíjense que estamos hablando de distintos grados de liquidez para obtener el dinero y hacer uso del dinero. Separemos dinero circulante, billetes y monedas, o sea, efectivo, y el dinero que tenemos en el sistema bancario. Entonces, en función de esto, podemos construir un conjunto de agregados monetarios que sean útiles para análisis, como lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. El primer agregado monetario, más líquido, es el que está constituido por el circulante más los depósitos a la vista, los cheques, dinero en cuenta corriente, M1. Estos agregados monetarios que vamos a comentar, en muchos artículos y en los textos van a ver que aparecen, sobre todo en artículos periodísticos de los que suelo a veces compartirles, porque son parte del análisis de las situaciones asociadas al sistema financiero, a los aspectos monetarios. El segundo agregado es el M2, que está constituido por M1 más los depósitos en caja de ahorro. El tercer agregado es M3, constituido por M2 más los depósitos a plazos. Y este agregado tiene la particularidad de reflejar la liquidez del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que nos muestra el total de dinero existente en un sistema dentro del año de plazo, con límite los 365 días. Este es el total de dinero que hay en cada momento, como diciendo, por eso uso la frase, es la liquidez del sistema. Hasta allí toda la idea del dinero, pero existe un concepto que es M4 adicional, donde se involucra M3
la liquidez del sistema, pero se le suma otros activos financieros, esto es, que reflejan la intermediación que realiza los bancos. La intermediación que realizan los bancos, respaldando qué: bonos, obligaciones negociables, aceptaciones bancarias. Esto es un conjunto de activos financieros que requieren el respaldo de una entidad financiera, o sea, de un banco. Por ejemplo, una empresa que busca obtener dinero en el mercado y que en lugar de ir a pedir un crédito, le dice a la sociedad, digamos, a las personas, que le ofrece un instrumento, una obligación negociable, avalada por un banco, que ofrece pagar un determinado tipo de interés con un periodo establecido y que la confiabilidad en que va a devolver ese dinero está respaldada por el banco que ha analizado toda la situación económica de esa empresa y dice sí, está en condiciones, en base al proyecto, de pagar esta obligación negociable, es confiable. Entonces, fíjense que ese conjunto de instrumentos, es el que se asocia a la figura de M4. M4. Un segundito. Entonces me volvió nuevamente. Andás por acá, no te había visto. A ver, un segundo. ¿Estás ahí, Manuel? Manuel, sí, no está. Esto es como los antecedentes crediticios. Melanie, más que los antecedentes, sí, te entiendo. En función de todos los datos con los que cuenta un banco de la empresa que está vinculada, avala la posibilidad, le dice a la sociedad que el préstamo que le está pidiendo a la gente, que no se lo está pidiendo al banco, se lo está pidiendo a la gente, lo va a poder pagar. Si querés, esa es la idea, para ponerlo en palabras, del concepto de las obligaciones negociables. ¿Sí? Entonces, obviamente, los antecedentes crediticios, la carpeta, como también se suele decir. Bien. Vamos a ir un segundo a la idea que está detrás de todo esto, para enganchar el concepto de bancos y demás. A ver. Manuel. Terminá tranquilo, Edu, yo ya estoy igual. Salvo que se me corte la luz de nuevo, pero estoy. Bueno, ok. Vas y venís. Bueno, entonces voy a plantear esto. El concepto que quiero manejar es la idea de cómo se crea el dinero, en definitiva, cómo surgen las entidades financieras. Piensen ustedes que en el pasado, hasta el siglo XIII, que es cuando aparecen los bancos, pero en el pasado, las personas tenían dinero, o sea, en su poder, qué sé yo, 100 monedas. Y era todo su riqueza, el tesoro. Y estas personas, en general, ante la movilidad, necesitaban encontrar dónde dejar ese tesoro. Para ello, encontraron a alguien confiable en las comunidades, ustedes lo van a ver en la teoría, la figura del orfebre, que en definitiva es el antecesor del sistema bancario. Pero este orfebre era la persona que trabaja con metales preciosos, con piedras preciosas, en la cual la gente depositaba
depósito, esas 100 monedas, porque eran confiables, pero la depositaba en realidad, se la dejaba en custodia. Por ende, el orfebre cobraba un monto por el servicio de tomar en custodia. Los orfebres, ¿de qué se dieron cuenta? Que la gente que podía ir a buscar el dinero cuando quisiera, liberando un papelito, un pagaré, el antecedente del cheque, el páguese era el antecedente, no lo hacían normalmente. Entonces el orfebre se dio cuenta que podía constituir una reserva que era, lo vamos a poner como R, como una relación respecto a los depósitos, constituir una reserva, porque eventualmente la gente iba a ir a buscar dinero, pero no todo su dinero. Entonces esa reserva, hagamos como ejemplo que era del 20%, constituía 20 monedas por cada 100. Lo que el orfebre se da cuenta es que con el resto de las monedas las podía prestar. Entonces podía generar un préstamo por 80 monedas. Esta situación de prestar 80 monedas, hagámosla fácil, presto las 80 monedas y la gente las vuelve a dejar en custodia con el orfebre deja de tener interés en cobrar por el servicio, porque ahora se da cuenta que lo que más le conviene es recibir ese depósito, esa moneda, para poder prestarla. Entonces ya ahí surge la idea de prestar el dinero. Entonces el préstamo de dinero, de estas 80 unidades monetarias, el orfebre vuelve a dejar inmovilizado 16 por si la vienen a buscar, puede prestar 64. Se dan cuenta que esta secuencia es muy conocida para ustedes porque es el proceso del multiplicador que conocimos, es una progresión geométrica. Y esta progresión geométrica, digamos, la progresión geométrica en el límite se resuelve cuando n tiende a infinito. Fíjense que acá tengo la razón del préstamo O y R, que es 1 menos la razón del préstamo. O sea, de cada peso, una parte la dejo en reserva y otra parte la presto. El límite de esta secuencia de 100 más 80 más 64 más, toda la secuencia se resuelve como 1 sobre 1 menos la razón, lo mismo que veíamos para el multiplicador, o lo que es lo igual, 1 sobre 1, 1 sobre R, que es la reserva. Fíjense ustedes que si la reserva es 20%, lo que está ocurriendo, lo que descubrió el orfebre, es que esto es 1 sobre 0,20, o sea, 5. Descubrió que por cada moneda iba a generar 5 monedas. Proceso de creación secundaria. Las reservas por cada moneda iban a ser el 20%, o sea, el total, 100, que son las 100 monedas, y descubrió que podía prestar 400 monedas. Noten ustedes el negocio que se planteó. Claramente, el negocio bancario surge por la diferencia. El negocio bancario surge por la diferencia entre la tasa que le cobro al que me toma el préstamo, la tasa activa, menos la tasa que le pago al que deposita el dinero, la tasa pasiva. Esto es el spread, esto es la diferencia, este es el negocio bancario, comprar y vender plata. Para entender el negocio bancario, y con esto lo voy a dejar en compañía de Manuel en unos minutos más, para entender el negocio bancario, hay que pensar en 3 condimentos claves. Uno es la liquidez. Si la gente viene a buscar el dinero y el dinero no está, se termina todo. Situación que ocurrió en el 2001, en el llamado corralito, cuando la gente quería, o en los años 30, cuando quiebra el sistema norteamericano, y la gente quería su dinero, y el dinero no estaba. No lo podía recuperar. Pero no lo podía recuperar por la esencia de
la constitución de las reservas. Solo tenemos una parte guardada en los bancos. El resto está prestado. Entonces, el segundo componente es la rentabilidad. La rentabilidad significa la utilidad en términos de la inversión. Es una tasa. ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra? La mayor rentabilidad posible, es un negocio. Entonces voy a prestarle dinero a las empresas, voy a prestarle dinero a la gente, pero lógicamente cuanto mayor es el riesgo, mayor es la tasa. Entonces probablemente tenga, si quiero ganar más, coloque dinero en negocios con alta tasa, pero que sean muy riesgosos. Entonces, ¿cuál es el tercer componente? La solvencia. La solvencia tiene que ver con la relación entre los activos y los pasivos que tiene la empresa, que tiene el banco. ¿Por qué? Porque si la gente viene a buscar su dinero y yo lo tengo invertido, que fue lo que ocurrió en el 2001, que fue lo que ocurrió con las hipotecas subprime en el 2008 en Estados Unidos, ¿cómo puedo devolverle los depósitos a la gente? Vendiendo activos que tenga, siendo solvente. Todos aquellos bancos que no tenían suficientes activos quebraron. Entonces, allí aparece la situación de los problemas del sistema bancario. Entonces, aquí va a ocurrir, aquí va a aparecer, con esto cierro, aquí va a aparecer la idea de ¿por qué tengo que regular el sistema bancario? O sea, ¿en qué medida? Porque ustedes se dan cuenta que como negocio yo le voy a vender plata cuando alguien me la pueda pagar. Pero eso trae un problema. Cuando la economía no está en recesión, como banco no voy a querer ofrecer préstamos porque me doy cuenta que no me los van a no me los van a poder pagar. Entonces, allí va a aparecer la figura de la autoridad monetaria para tratar de ver de cómo regular el accionar del sistema, cómo evitar que la gente que depositó pierda, no recupere su dinero y cómo trabajar sobre eso. Esos temas lo vamos a ver el lunes y sobre eso y todo lo demás vamos a trabajar el lunes en apretadísima síntesis. Así que por hoy lo voy a dejar en manos de Manuel. Vos, Tomás, yo voy a... Dale, déjame el